Buenas noches, señor candidato. Mi nombre es Pablo Macancela. Buenas noches, señor candidato. Mi nombre es Dairon Lehmann. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Paula Robles y somos estudiantes de Irsum Solutio. Es un honor para nosotros tenerle aquí esta noche y antes de comenzar quisiéramos que nos diga su nombre, por favor. Mi nombre es Fernando Chers Peralta. En primer lugar, déjeme agradecerle a Paul, a Dairon y a Ana Paula. Soy de aquí, de la ciudad de Sox. Un gusto. Un gusto. Mucho gusto. Muy bien, ahora para comenzar, para aligerar un poco la tensión, queremos hacer una dinámica con usted. Le vamos a hacer un par de preguntas y nos tiene que responder con una sola palabra, ¿le parece? Perfecto, vamos a ver. Muy bien. La primera pregunta es, ¿en qué trabaja? Jubilado. ¿Pasatiempo? Música. Izquierda o derecha. Izquierda. Julio Jaramillo o Borac. Julio Jaramillo. Byron Caicedo o Gerardo Morán. Ninguno. Correa o Lazo. Lazo. Muy bien. Ahora, para terminar esta sección, vamos a seguir con una pregunta. ¿Usted cómo se definiría en una sola oración? Honesto. La peor cosa que hizo en su juventud. Alguna arrancada del colegio, eso, alguna... Se robó el carro a veces. Esto ya no es en una sola palabra, por si acaso. Esto pasa. Yo creo que decía, No, y tranquilo, una anécdota costa. Pero costa, sí. Una anécdota costa, la peor cosa que fue bajar las gradas de Santuario de la Virgen en motocicleta. ¿Por qué por usted considera que usted es la mejor opción como asambleísta? Bueno, yo considero la mejor opción como asambleísta porque, en primer lugar, no soy un político, soy un apasionado de la política. Y la mejor opción está en mi concepto porque soy un afiliado por más de 44 años al Partido Izquierda Democrática. Y eso denota un principio de lealtad. Porque para mí la lealtad es lo primero en la política. Jóvenes, les voy a contar a ustedes anteriormente, cuando había un camisetazo, ¿no? O un cambio de partido político, era como una noticia digamos, de crónica roja. Todos los periódicos, la prensa, decían, el candidato fulano de tal se cambió de camiseta. Era una noticia como de crónica roja. Entonces, ahora vemos que realmente eso no tiene sentido por la falta de doctrina política, por la falta de adoctrinamiento político, y eso a mí realmente no me... Para eso, Ya. otra pregunta. Estabas al tanto que usted vivió un largo tiempo en Estados Unidos, entonces queríamos preguntarle cómo la ideología, la cultura de allá afectó en usted. Bueno, ideológicamente no cambié. La cultura de allá tampoco cambió mi vida. Lo que cambió fue mis aspiraciones de lucha, mis motivos por los que yo inmigré, dejé a mi familia, dejé a mis hijos pequeños. ¿Por qué? Porque buscaba y luchaba por un bienestar mejor, educar a los hijos, alimentarlos de mejor manera, buscar un futuro mejor para los hijos. Lo que pasa ahora, yo como inmigrante retornado estoy presentando un proyecto en favor de los inmigrantes, como se llama el Banco del Migrante, y también, digamos, la ayuda psicológica, porque yo en carne propia vi el deterioro emocional que sufrieron mis hijos y sufren muchos de las familias de los migrantes cuando hay la ausencia prolongada de los padres. Entonces es un serio problema. Otra pregunta. Hace un momento nos acaba de decir que usted no es político. Entonces, ¿usted no cree que es importante tener experiencia dentro de este campo, tener más conocimientos? No he hablado del conocimiento, he hablado del espíritu. No soy político de espíritu, pero soy un apasionado de la política. No, que miro los problemas desde otra perspectiva, desde otro ángulo de vista. Esa fue mi intención, y ustedes juzguen mis palabras por lo que digo y por lo que pienso también. Bueno, candidato, y para comenzar con este segundo segmento, queremos hacer unas preguntas sobre cómo va el rol de asambleísta. Como primera pregunta tenemos,
¿cuál es la obligación del asambleísta con el pueblo? Bueno, en primer lugar, el asambleísta tiene que cumplir. Esa es la primera cosa que tiene que hacer el asambleísta. El primer trabajo, cumplir. Representar de una manera digna en la Asamblea Nacional, porque si va a la Asamblea, va elegido por un pueblo ávido de cosas que vayan en beneficio de la población. Eso es lo primero. Ir a representar con dignidad. Ustedes han visto, jóvenes, de que no hemos tenido en la provincia representabilidad plena, porque vemos la asamblea porque tiene un bajo grado de credibilidad. Y los jóvenes dicen, la asamblea es la más corrupta la institución más corrupta. ¿Por qué? Porque no se trabaja con honestidad. Eso lo puede ser. Hablando de corrupción, ¿usted cuál es su postura sobre los asambleístas que, venden su voto por dinero? Bueno, oiga, esa situación antiguamente, yo me refiero al pasado, porque hay que mirar el pasado para vivir un presente y tener una visión para un futuro, de que ustedes se acuerdan, a lo mejor no se acuerdan de que eso ha sido una práctica no muy común, pero sí ha habido esas prácticas que habían los hombres de los maletines. ¿Usted cree que esto no existe en la actualidad? No, por supuesto que sí, es mucho más evidente. Pero antes el hombre del maletín era una persona incógnita. Era una persona, como decir, el hombre sin rostro, que llevaba las coimas y la corrupción a los legisladores, pero que no tenía nombre, no tenía rostro. Pero ahora nosotros sí sabemos quiénes son y en dónde están. Hablando de que en la actualidad existe esta corrupción y que existen asambleístas que son corruptos, ¿usted considera que los que están en este cargo merecen ganar ese salario tan elevado? No, realmente, ¿cómo voy a estar de acuerdo? Yo, como legislador de la provincia del Cañar, en la Asamblea Nacional promoveré la muerte civil del legislador o funcionario corrupto que sea sentenciado por corrupción. Lamentablemente ahora vemos que los sentenciados por la justicia nacional como corruptos se han ido prófugos de la justicia a otros países y han regresado y van a volver a ser asambleístas. Eso hay que parar y hay que declararles muerte civil a los corruptos. Muy bien, ahora quisiéramos saber qué opina usted sobre los asambleístas que dan su voto por obligación, es decir, los asambleístas que se sientan y simplemente aplazan un botón prácticamente por aplastar, sin importarles mucho lo que va a causar en la ciudadanía. Eso tiene un sentimiento o digamos una percepción ambigua para mí. Porque, por ejemplo, si yo estoy convencido, voy a un plenario, voy a una votación en la asamblea y estoy consciente y estoy convencido de que esa ley va a ser en favor del pueblo ecuatoriano, de los más necesitados, en cualquier ámbito social, yo ya estoy convencido, he estudiado la ley, estoy convencido, pues simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a apoyar, ¿no es cierto? Entonces voy a aplastar el botón, voy a decir sí. Y si no estoy de acuerdo, lógicamente tengo que debatir, tengo que manifestar por qué no estoy de acuerdo, por qué quiero cambiar esa ley, por qué están llevando al país a una situación que no está en mis conceptos. Eso le podría decir a Ana Paula. Y usted como asambleísta, ¿qué es lo que hace para apoyar y defender los intereses del pueblo? Verá, como decíamos, para defender los intereses del pueblo, el reto del legislador, del asambleísta, y del legislador, no es solamente legislar ni fiscalizar, sino actuar con responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que tenemos que llevar una postura bien convencida y que sea, como le digo, pues, que sea un norte para usted, para llevar un cambio para nuestra nación.
Bueno, pasando a otra pregunta, queríamos preguntarle, usted debe estar al tanto de que el año pasado, en diciembre, hubo una presentación de Tecnocumbia. Entonces queríamos, o sea, una presentación de Tecnocumbia en el salón de la Asamblea Nacional. Entonces queríamos saber su opinión sobre este hecho. Veré, yo soy músico, yo nací músico, yo, digamos, he apoyado, he aplaudido, he promocionado, soy un gestor cultural dentro del campo musical, dentro de cualquier género. Me gusta a mí desde la música de la ocarina, música de los shuaras, de los guaoranis, hasta los hermosos pasillos, las cumbias, hasta la música de Pink Floyd o Led Zeppelin, ¿no? Entonces, toda la música es hermosa, pero lógicamente que tiene sus escenarios. La Asamblea Nacional no es para poner la tecnocumbia o bailarinas o ir a una sesión a declarar el día del bizcocho, el día del tamal, el día de... Eso es desperdiciar el tiempo que se debe utilizar para legislar en favor del pueblo. Muy bien, ahora queremos preguntarle, ¿a qué alianzas usted no se uniría? Definitivamente a la Revolución Ciudadana. Y si ellos propondrían un proyecto en favor del pueblo, ¿usted apoyaría a ese partido político? Por supuesto, el apoyo a un proyecto que vaya en beneficio de la juventud, del pueblo, de la niñez, de la mujer, perfectamente, venga de donde venga. A mí me gustaría que sea el presidente de mi partido, pero si es que llega cualquier otro presidente y tenga un proyecto que vaya en beneficio, por supuesto tendrá mi apoyo, pues. Eso es coherente. Y en tal caso de usted apoyar este otro partido, ¿cómo afectaría eso al compromiso con el partido que usted representa? No hay ningún tipo de afectación, Paul, porque en la comunión de ideas no existe traición a los principios de las personas. Si yo comulgo con usted con una idea que es buena y saludable, no estamos traicionando a ningún principio. A ver, entonces, ¿qué tan ético sería estas alianzas para usted? O sea, ¿hasta dónde sería el punto que usted llegaría? Que diría, no, ya no es ético, o sí iría. No es ético una alianza que cuando para llegar a un objetivo no gane la razón, sino gane la mayoría de votos. Eso no es ético. Para empezar con el siguiente segmento, vamos a hablar sobre el proyecto de ley, que es el proyecto de ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua como sector estratégico. ¿Usted cómo piensa gestionar la división del agua con las necesidades de sectores productivos como son la agricultura, la minería y otras industrias? La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua es una ley que establece un marco legal para garantizar el derecho humano y regular la gestión del agua. Sí. Entonces, lo que reconoce el agua como patrimonio nacional, pero este patrimonio nacional es de uso público y un patrimonio nacional estratégico. Esto se tiene que tomar en cuenta, que es estratégico, es inalienable. Diga usted. Sí, pero ¿cómo piensa gestionar estos recursos con la agricultura, la minería y hay algunas otras industrias que igual... Ya, eso le estoy haciendo primero un preámbulo de lo que dice la ley del recurso hídrico y aprovechamiento del agua. Entonces, reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico de uso público y eso es inalienable, es imprescriptible, es inembargable. Entonces, dentro de estos tres campos existen realmente la Secretaría del Agua. Ellos regulan, ¿cierto? Regulan el uso del agua, tanto como dice, en primer lugar, ¿cuál es el primer lugar del uso del agua? El uso para el consumo humano, sobre todas los otros usos.
primerito está el uso sobre el consumo humano. Eso es prioritario y lógicamente destinado a satisfacer las necesidades básicas de las personas y de la población. Y ahí tenemos, por ejemplo, el uso, en segundo lugar, para la producción alimentaria. Sí, industrias también, la Eso sería, minería. vamos por prioridades. Primero, el consumo humano. Luego, agricultura. ¿Por qué? Porque nos brinda para asegurar la sustentabilidad alimentaria. Luego vendría el uso para la minería, Industrias, para las industrias. Ahí tenemos, vea, las hidroeléctricas. Ahí es cuando el agua ya se convierte en ¿qué? En valores, en dinero, ¿no es cierto? Porque el agua produce electricidad, la electricidad se consume en el país y eso produce recursos económicos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta ley, el objetivo concreto y cómo esta ley va a ayudar o perjudicar en todo caso a la ciudadanía y a las poblaciones cercanas, por así decirlo, en sectores mineros? Bueno, todos sabemos que los sectores mineros, por falta de seguridad, porque estamos atravesando hoy por hoy un problema de seguridad sin precedentes en la historia del país, por el incremento de la delincuencia y el crimen organizado, como ustedes muy bien saben. Entonces, la falta de seguridad que hace que la minería ilegal se posicione donde que hay yacimientos mineros que por lo regular están también utilizados por las fuentes de agua, donde que hay las vertientes de agua, donde se produce agua, donde que llamamos y todos sabemos el término, los humedales. Entonces, la minería lógicamente que debe ser regulada, porque también la minería ilegal es la que produce la contaminación ambiental. Eso me podría decir. Señor candidato, ¿y nos puede decir cuál es el objetivo de esta nueva ley? Bueno, oiga, prácticamente esta ley es fundamental para asegurar una gestión equitativa, diría yo, una equitativa, sostenible del agua en el Ecuador. Lo que decían nuestros indígenas alineados al principio del buen vivir, como es el summa causai, exacto, es summa causai. Entonces, y los derechos de la naturaleza, es la parte fundamental, proteger los derechos de la naturaleza, que eso sí están consagrados en la Constitución. Señor candidato, ¿usted no cree que esta nueva ley, al darle más poder al Estado sobre el agua, esta a su vez crea una monopolización? Bueno, sí, lamentablemente tenemos que decir eso, Paul. Ustedes, no sé si recuerdan, esta ley fue aprobada más o menos en el 2014, donde que estaba en vigencia un gobierno de un caudillo, donde que hubo muchas prebendas, hicieron negocio del agua. Son temas profundos que nos podemos sentar aquí a discutir las veces que ustedes quieran, ¿no? Inclusive hay un director del que manejaba todas las reservas hídricas del país, como se llamaba el Senagua. Ese señor está prófugo de la justicia por corrupción. Claro que se dan esos tipos de anomalías dentro del manejo del agua. Entonces, ¿usted estaría a favor o en contra de que se apruebe esta nueva ley? No está aprobada desde el 2014. Pero ¿usted estaría a favor o en contra? Bueno, hay que hacer algún tipo de correcciones para que no tengan, como usted dice, una concentración de poder ciertas autoridades, ciertos cuerpos normativos que manejan el agua en nuestro país. No es una ley perfecta, ya le digo que ha producido prácticamente muchos desmanes y mucha corrupción dentro de lo que se llamaba antiguamente el Senagua. Bueno, sí, y para variar un poco el tema, sabemos que Cañar es la provincia con más migración aquí en el país. ¿Usted cómo piensa solucionar el problema de la migración en Cañar?
Yo soy un inmigrante retornado. Yo emigré a los Estados Unidos porque vi como ahora no hay fuentes de trabajo, no hay oportunidades. Uno inmigra por digamos, por necesidad de un mejor futuro para los hijos, para la familia. El problema migratorio, yo creo que a corto plazo es muy difícil. Tenemos que ser, digamos, conscientes de que la migración no se va a resolver de la noche a la mañana. Es una solución a larga data. Cuando nuestro país despegue, cuando nuestro país despegue, cuando nuestro país tenga oportunidades de trabajo, oportunidades de vida, tenga salarios dignos, haya más trabajos que gente, como en los Estados Unidos. Pero al menos mi propuesta dentro de la migración es velar no por los que ya se fueron, sino por los que se quedan. Yo sentí en carne propia el problema de la migración en mi familia, en mis hijos. Porque cuando los padres inmigran, empiezan los problemas de conducta, problemas emocionales en los hijos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la ausencia prolongada de los padres. Hay problemas de salud, problemas de educación, no quieren ir a la escuela. Pero nadie se preocupa en tratar de ayudar a las familias que se quedan. Ese es un proyecto mío que presentaré cuando esté en la Asamblea Nacional. La creación de psicólogos comunitarios que vayan al territorio a ver si las familias, la esposa, los hijos, se encuentran mentalmente o emocionalmente, hablemos, no mentalmente, emocionalmente bien, producto de la migración de los padres. Y el segundo, de que cuando uno inmigra, vea a los políticos cómo se llenan la boca de que el rubro de la migración viene más o menos alrededor de 7.000 millones de dólares, que prácticamente podemos decir es el segundo rubro de ingresos al país, inclusive mucho más que el petróleo, ¿no? Pero sí se llenan la boca ellos para decir que los migrantes, pero nadie ve que pagan el 6, el 7% del envío de las remesas. Para eso hay que crear el Banco del Migrante, para que las remesas que vienen de los migrantes, ya sea a la Suay y al Cañar, que son las provincias con mayor migración, ¿no?, haya cómo ayudarles, haya convenios, que los envíos sean más baratos y que el dinero que llega de los Estados Unidos no se convierta solamente en plata de bolsillo o en plata de gasto diario, sino que sean canalizados para la inversión. Así se produce el desarrollo, así se producen las fuentes de trabajo. Y pasando eso, o sea, más específicamente a los jóvenes, ¿cómo usted evitaría que ellos vean a la migración como una posible salida? Bueno, la primera causa es la falta de educación. La falta de educación rezaga el crecimiento económico, la inserción en la sociedad, ¿verdad? Ese es el primer factor. Por ejemplo, tratar de solucionar el ingreso libre a las universidades. Para mí lo fundamental es la educación. Y el trabajo por horas. Porque ustedes, por ejemplo, ustedes son jóvenes, yo sé que son jóvenes que ustedes estudian a veces por la noche, estudian por la tarde, pero durante el día tienen 4 o 5 horas que muy bien pueden dedicarse a trabajar unas 4 horas. Y ese dinero que ganen en esas 4 horas les sirve para el transporte, para alimentación, para vivienda. Pero aquí lamentablemente cualquier idea que vaya en beneficio de los jóvenes o del trabajo parcial, también apoyar esa ley. Le llaman la precarización laboral. ¿Usted no cree que para un joven trabajar y estudiar a la vez no puede ser un poco estresante? No creo que sea así, no pienso así tampoco. Hay momentos en que el estudio no requiere de 20 horas ni de 16 horas al día. No, hay estudiantes que trabajan, por ejemplo, en otros países, vemos en los Estados Unidos, al menos en el periodo vacacional, que yo he estado allá,
en el periodo vacacional trabajan, reúnen dinero para sus necesidades durante el año. Yo creo que sea esa cuestión. Pero recordemos que la mayoría de los jóvenes tienen actividades extracurriculares, como puede ser algún deporte, algún arte, algo que les apasiona. Un consejo les quiero decir que cuando la persona y los jóvenes quieren surgir para todo el tiempo. Hay tiempo para trabajar, para estudiar, para divertirse, para dedicarse a la música como usted, para disfrutar de un baile, para hacer cualquier actividad que cualquier joven normal puede hacer. También usted nos habló sobre que va a dar libre ingreso a las universidades, entonces ¿cómo haría usted eso teniendo en cuenta que no hay la infraestructura necesaria? No realmente es así. La infraestructura, por ejemplo, hablemos de nuestra provincia del Cañar, hay infraestructura suficiente. Pero solamente No. tenemos dos. Por ejemplo, hay la Católica y hay la Universidad, la UNAE, la Universidad Nacional de Educación. La Universidad Nacional de Educación está prácticamente despoblada. Hay una infraestructura gigantesca. Aquí lo que se necesita es decisión. Se necesita decisión para poder implementar una nueva universidad. Todos reconocemos, Azogues reconoce, la Universidad Católica ha hecho un trabajo gigantesco en nuestra provincia y hay que aplaudir, pero también hay que buscar otras formas de educación, la educación a distancia. Dentro del plan, jóvenes, dentro del plan de programa de la Izquierda Democrática, el plan global nacional de la Izquierda Democrática, están las universidades en línea. En el UTPL. Como la UTPL, por ejemplo, sí. El incremento eso es una forma de solventar el déficit de cupos y de ingreso de los jóvenes a la universidad. ¿Y cómo garantizaría usted el interés de los jóvenes en ingresar a esta universidad, ya que muchos de ellos optan, por ejemplo, por la Universidad de la SUAY como alternativa, ya que no hay muchas carreras de su interés? Dentro de la UNAM. Bueno, lamentablemente hay ese problema dentro de la educación porque hay carreras que están muy sobrecargadas, ¿no? Ustedes ven que para conseguir un cupo en medicina es muy difícil, no hay carreras. Es que no se han promocionado otro tipo de carreras que son más prácticas, como por ejemplo la creación de tecnológicos, que vayan a llenar las plazas de lo que realmente el país necesita. Los tecnológicos en áreas especializadas. No necesariamente estamos hablando de la educación superior de la universidad, pero podemos apostar por la educación tecnológica. Usted quiere ser un carpintero de alto nivel, pues vaya a un tecnológico a que sea un carpintero de alto nivel. Y usted va a ver que le va bien. Quiere ser un mecánico de alto nivel, muy bien, el tecnológico le va a indicar, y así en carreras no tradicionales para que la juventud surja. ¿Por qué su grupo se llama Mano Sangrienta, su grupo musical? Mano Sangrienta. No, lo que sucede es de que nosotros éramos muy intensos para ensayar, nos íbamos a los ensayos, ensayábamos 5 horas, 6 horas, y bueno, pues entonces una vez un amigo mío que estaba tocando el bajo, estaba tocando y tenía una herida en el dedo, entonces empezó a tocar y le empezó a sangrar el dedo cuando tocaba. Y no paraba de tocar por la vehemencia, porque éramos apasionados de la música. Entonces le dimos, ve, la mano está sangrando. Entonces dice, mano sangrando, mano sangrienta. Ya nos quedamos con mano sangrienta. ¿Y cómo surgió esta pasión por la música? Bueno, yo le cuento de que mi padre tocaba la guitarra. Yo cuando era niño le escuchaba cantar algunas canciones de antaño, que bueno, casi yo no me acuerdo mucho. Y de ahí yo estudié en el Conservatorio José María Rodríguez de la ciudad de Cuenca. Fui integrante de la estudiantina, que era como la orquesta sinfónica juvenil. No.
Entonces ahí estudié y digamos también ya la afición por la música, la pasión por la música me llevó a tener como, no como prioridad, sino como un hobby que nunca salió ni saldrá de mi vida. Bueno, candidato, eso ha sido todo. Agradecemos su tiempo por la entrevista y también agradecemos al local Lux por asignarnos este espacio. Bueno, solamente me queda agradecerle a usted, Paul, a Dairon y a Ana Paula. Quiero agradecer mucho por esta hermosa entrevista, con mucha dinámica, con mucha sinceridad. Y ustedes saben, ustedes son los dueños del futuro. Nosotros hemos visto que el futuro, este momento, ha dado un salto gigantesco en el avance tecnológico, ¿no es cierto? Y científico que hemos experimentado. Pero también ha sido muy grande la pérdida de valores. La pérdida de valores. Y hablaría yo de los valores morales de la sociedad. Se han producido daños terribles a la naturaleza y es vergonzoso, realmente es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad. Por eso, más que una crisis económica, yo diría que es una crisis de valores y por eso es un derecho, jóvenes, restaurar la memoria y reclamar un futuro para ustedes, para una juventud que necesita reconocerse ustedes y ser reconocida. Tal vez no sepamos, mis queridos jóvenes, cuál es el camino por donde tenemos que llegar más pronto, pero sí sabemos, y quiero que sepan que el camino, lo que sí sabemos es el camino que no volver a tomar. Creo que me entienden. ¿Sí? Sí. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, el día de hoy, gracias al apoyo de Lux, se ha traído la entrevista, entonces yo sí quisiera saber qué tal le parece la idea, cómo cree que esto les beneficia a nuestros jóvenes y qué significa Lux para usted. Muy buenas noches. Bueno, primeramente las gracias por hacernos esta entrevista y esta visita, ¿no? Aquí al restaurante Lux. Lux para nosotros nos caracteriza como un resplandor, algo que resplandece y da a conocer una nueva expectativa de unos alimentos traídos de la costa, alimentos nuevos como los mariscos. Y bueno, para nosotros es un placer recibirlos y tenerlos aquí a ustedes en esta noche. Listo, pues bueno, agradecer a todo el equipo de Lux que nos ha permitido traer en la noche de hoy la entrevista a los candidatos asambleístas. Entonces sí quiero darle al menos las gracias de parte de todo el equipo de Ipsum Solutio por dejarnos y permitirnos estar el día de hoy aquí. Bueno, ¿algo que quiera decir? No, muy bien, para nosotros es un placer de tenerlo aquí, vuelvo y repito, a cada uno de ustedes, los de aquí de la ciudad de Azogues. Nosotros estamos emprendiendo vale la redundancia, un nuevo emprendimiento aquí junto con mi socio y nos da un placer inmenso tenerlo aquí en esta noche a ustedes. Ya, listo, muchas gracias. Mm.